Más Deporte TV presenta Ellos hicieron historia. Para la sección Ellos hicieron historia, hoy nos complace conversar con uno de los más grandes porteros que ha dado el fútbol de nuestro país, el Deportivo Saprissa, integrante de la selección nacional, Marco Antonio Rojas Porras. En primera instancia, don Marco Antonio, muchas gracias por recibirnos. Muy amable, don William, por invitarme, por estar en tu programa y de hecho, tomando en cuenta a todos aquellos y todos los que hemos estado en algún momento involucrados con el fútbol. Creo que es algo bueno retomar, a veces en muchos años que uno ya ha dejado de jugar, en el caso mío son 17 y volverlo a tomar en cuenta pues es un honor, se siente bonito. Claro, a manera de refrescamiento para todos los queridos telespectadores, ¿cómo llega al fútbol Marco Antonio Rojas? Bueno, eso es allá por el año 66, en realidad estando en la escuela Juan Rudín se forma un equipo para un campeonato, el primer campeonato interescolar que hubo en el país a nivel nacional, en el cual nosotros quedamos subcampeones, la Buenaventura Corrales no ganó. Y de ahí pues me vieron y con gran suerte que a mi casa llegaron a tocar puerta. Así que llegó el padre mío en el fútbol, que es don Víctor Bolaños, claro, el que me llamó también con la gran dicha de que papá pues me dio permiso y me dijo que fuera a probar. De hecho que probé y me quedé casi 27 años con Saprissa. Qué importante. Don Marco Antonio, usted quemó todos los procesos que conlleva la formación de un futbolista, desde, qué sé yo, infantiles, juveniles, hasta llegar a la primera división. Pues sí, en realidad Mosquitos. Sí. Mosquitos comienzo allá en el año 66, siendo como por 12, 13 años. Ajá. Y ahí arranco con todo lo que se puede decir, que se dice ahora proceso, jugando con las ligas menores, tratando de ya con un poco más de, como digo yo, de fiebre, de mejorar, ya que estaba en un equipo grande, un equipo que desde ahí, sin mucho interesarme antes el fútbol, tampoco sabía que lo jugaba, porque cuando entro a portero fue de puro chiripa, no jugaba ningún puesto, hacía otras cosas. Claro. Pero ya ves, así es la vida y me ha dado muchas lindas cosas el fútbol, el privilegio de haber jugado con este equipo, que es de puro corazón, lo que siento hacia él y esa identificación tan buena que también la afición, que es la que me ha apoyado siempre, me ha dado para superarme y tratar de hacer lo mejor durante ese tiempo que estuve, desde Liga Menores hasta Primera División en este equipo Saprissa. Claro. Don Marco Antonio, ¿cuántos de estos futbolistas de ese grupo con el que usted iniciaba llegaron posteriormente a la Primera División? Bueno, en el caso mío yo tuve como en los Mosquitos, claro, llegamos 3, que inclusive era mi defensa, que era Carlos Santana, defensa izquierdo, que después volante y llegó delantero, y ya bueno, una persona con gran talento, que todos sabemos, un gran jugador. En el centro, que era el defensa, Jorge Pacheco, en paz descanse, Jorge Pacheco, compañero inclusive de nosotros, al menos en el caso mío y de algunos como Heriberto, Edgar Marín Chico en el Instituto Nacional de Seguros, claro, y Michelín Macís. Esos fuimos los que llegamos a Primera División allá por el 70, siendo unos muchachillos de 15 y 16 años. Claro. Don Marco Antonio, ¿cómo se produce su debut ya en la Primera División? ¿Y recuerda usted ese partido, el primero? Pues mire, nosotros estuvimos cuando la selección de Costa Rica, la base total era el Deportivo Saprissa. Se puede decir que de los 11, 10 eran del Deportivo Saprissa. Había un campeonato que se llamaba el Campeonato Juan Santamaría. Ajá. Y ahí muchos de esos que estábamos, inclusive yo jugaba en infantil y jugaba en reserva, y ya siendo un chiquillo, pues me ponían a un nivel más alto. Inclusive yo estando con 15 años, 14, jugué ya en 70 esa copa, ajá, que es la Juan Santamaría. Perfectamente estuvimos ahí, Michelo Santana, estuvo otros compañeros, ¿verdad? Que inclusive ya venía más adelante, entre esos Wilber Barquero, que llegó, ¿verdad? Víquez, Rafa Víquez, algunos que me acuerdo,
¿verdad? Chico Hernández, Chico Hernández. ¿verdad? Pero ya Chico también lo estaban jalando un poco para la selección, aún con la edad que tenía, que era un chacalín, por decirlo así, 17 años, pero con mucha categoría, ¿verdad? Porque yo tuve la suerte también en ese equipo de esos 70 ya, más que no jugar, sino ya comenzando para que me vieran y con la suerte que me ponían, estar con grandes jugadores como Edgar Marín, Heriberto Rojas, Coco Hernández, Luis Aguilar, ¿verdad? Entonces ahí, que también cuando yo llegué, pues me recibieron con gran apoyo, con gran estima, un gran compañero, uno que también ayudó mucho en la causa de compañerismo y de unión, que es Jimmy Grant, ¿verdad? Yo creo que tuve esa suerte de tenerme, no solo encontrarme con grandes jugadores que uno los veía como monstruos, como algo increíble, como yo sé lo que se siente tener admiración sobre alguien y de pronto tenerlos como compañeros y más bien recibirlo a uno con esa calidad humana que ellos me recibieron en aquel momento. Claro. Don Marco Antonio, cuando llegó hasta el Deportivo Saprissa, ¿a quién logró sustituir? ¿Quiénes estaban dentro de esos porteros del Saprissa? Bueno, allá era difícil, más bien mi idea no era quedarme en el Saprissa, sino ir a estudiar fuera del país. Pero hablamos, pero en ese momento estaba recién yéndose Rodolfo Maña, Ajá. comprando a Juan Gutiérrez en el 70, contratan a un guatemalteco, Nacho García, creo que era. Está Meneses, está Granja, creo que estaba Córdoba también. O sea, habían 6 La competencia era fuerte. Era fuerte, era bastante fuerte. Creo que había que ponerse las pilas, había Claro. que poner mucho de nuestra parte. Yo creo que la pusimos. Con suerte, pues salí en esa rifa y creo que pude ya por allá por el 72, en una fecha, creo que si no se me olvida, un 4 de noviembre del 72, jugué contra Cartago, un partido que inclusive atajé un penal, ganamos 1-0, no mentira, perdimos 1-0, gol de Guido Peña. Ajá. Pues también tuve la suerte de jugar con algunos de la época del 60, Claro. como Guido Peña, contra Lionel Hernández, contra el negrito Gualibán, excelente, hasta inclusive con Gámez, algunos que en este momento me acuerdo, grandes jugadores de nuestra historia, ¿verdad? Que son imborrables y ya son muy nuestros, no a nivel de equipo, sino a nivel de nuestra selección nacional. Yo creo que tuve esa gran suerte, pero sí fue dura la pelea y gracias a Dios me tocó a mí y lo hice lo mejor posible, pues quería quedarme y creo que lo logré porque ahí duramos muchos años más. ¿Cuántos años, Marco Antonio, de titular en el Saprissa? Bueno, diría que hubo mucho de eso, porque en el tiempo con Juan Gutiérrez había alternabilidad. Había alternabilidad, que yo Ajá. creo que era una buena, con la categoría de Juan, pues yo creo que si no hubiera habido, yo creo que hubiera quedado sentado. Había competencia. O había competencia. La cosa es que por dicha, la idea de Marvin Rodríguez y también el trabajo que uno hacía bastante fuerte, pues tal vez le dio la posibilidad y la confianza para ponerlo a uno y creo que me gané un puesto. Pero sí, había que ponerle mucha gana, cuidarse mucho en la vida personal. Yo creo que de mi parte, al menos, estoy consciente que tuve disciplina. Hace un rato que me preguntabas, eso sí, viví mi vida como joven que fui, la disfruté. Hoy en día se lo digo a mis hijos con mis 55 años, que hay que saberla disfrutar, tampoco irse a los excesos, pero creo que tuve de todo un poquito, pero bueno, y sabiéndome cuidar para lo que hacía, que era el fútbol, y también teniendo lo mejor que hoy se tiene, que es una linda familia, unos lindos hijos y unas lindas amistades que uno ha conservado durante muchos años, no solo en el fútbol, sino por medio del fútbol y también por medio de nuestro trabajo diariamente y relaciones humanas que uno ha tenido desde escuela, kinder, hasta colegio. Claro. Marco Antonio, a manera de refrescamiento para nuestros queridos telespectadores, ¿cómo era el comportamiento de Marco Antonio Rojas en la portería? Dicen que, bueno, de hecho el portero tiene que tener reflejos, elasticidad, buena colocación. ¿Cuál era su fuerte, Marco Antonio? Bueno, yo creo que de eso lo trabajé todo lo que vos decís, pero... Todos esos conceptos. Conceptos, sí. Yo creo que un portero tiene que ser íntegro, integral, total, en elasticidad, todo. Claro. Inclusive son cosas, más que eso, elasticidad se mejora porque ya se tiene que traer. Tal vez un punto fuerte mío fue la concentración dentro del campo. Ajá. Cosa que pues dice que si uno tiene un poco de nervios, pues nunca los tuve, sinceramente.
ansiedad sí, más bien ganas de recibir la bola. Ahora veo porteros que más bien regañan, no quieren recibirla. Sí. No sé qué es lo que está pasando, que si le tiran a Marco, más bien deseaba que tiraran a Marco y si no llegaba bola, hasta por sacar mal para que tiraran. Cosas de esas, porque para eso es el juego y para eso estoy yo, para atajar y hacerlo lo mejor posible, con la gran confianza que hay un factor humano, psicológico, que es la autoestima que uno debe mantener dentro de todo campo, que a veces aquí en nuestro pueblo, Costa Rica, se siente como prepotencia. Entonces eso da seguridad. También tomé muchos cursos, practiqué yoga, que eso ayuda mucho al poder mental, creo en el poder mental, claro. Practico todo ese tipo de actividades, lo cual ayuda, que a veces en nuestro medio pues dicen que uno es medio loco. Bueno, los porteros somos medio locos. Ajá. Pero tiene más que todo, tener un poquito. Pero no es la loquera porque se tira a los pies, ajá, es parte del juego, no. Claro. Es el tipo de cosas extrañas que hacemos para evitar un gol, pero no por locos, sino por estar demasiado cuerdos. Claro. Se comenta en algunos aspectos también de que Marco Antonio Rojas era de esos porteros muy elegantes para vestir. Siempre me gustó desde niño vestir así. Mamá y papá se enojaban, quería cierta ropa, me gustaba cierta ropa. Una cosa que desde ya la traía, ya después para hacerme, me hacía los uniformes. Lo reflejaba también como portero. Como portero me gustaba, siempre me ha gustado pues vestir lo mejor posible para sentirme bien. Así es. Pues yo creo que no es para lucir, sino para sentir la forma de hacer las cosas en la vida es para sentirse bien uno. Allá si viene todo de lo demás, pues bien, lo que uno hace en la vida, trabajo, no es para que le digan en la familia que bien lo está haciendo, sino para sentirse bien y que la familia esté mejor, todo va de rebote. Yo creo que cuando comencemos a pensar un poco en nosotros, ojalá para beneficiar con buena vibra, como digo yo, pues nos beneficiamos todos. Claro. Marco Antonio, ¿el mejor equipo que integró usted del Deportivo Saprissa? Bueno, yo creo que bien sabido, el de los 6 campeonatos. 6 campeonatos, sí. ¿Verdad? Un récord imbatible hasta este momento. Sí, yo creo que ya la liga lo estaba logrando, pero ya casi se acercaba. Se acercaba con un gran equipo, pero bueno, así es la historia. Lo seguimos manteniendo y espero que sea así por muchos años. Los récords creo que no son, todos son imbatibles. Claro. Algún equipo podrá llegarlo a hacer o hasta el mismo Saprissa superarlo, ¿por qué no? Pero eso fue un momento muy lindo de nuestra historia, dimos lo máximo. Con un equipo, con los equipos grandes que tuvimos y también con, no solo con algunos defectos en aquel momento, con un equipo endeble en el último campeonato, estando en cuarto lugar, ganamos una vuelta invicto, cuando la liga también nos llevaba casi como 15 puntos, ganamos los 16, fuimos a la final, a puro compañerismo, a puro amistad, en la cancha, logramos ser campeones. Yo creo que eso también ha sido un logro. También a veces le recuerdo a mucha gente que Cartago, que tenía un gran equipo, en ese año pudo haber sido campeón, o en esos años pudo haber sido campeón como 3 veces, en una oportunidad hasta como 10 puntos nos llevaba a todos los equipos, pero siempre en la final perdía, y con grandes equipos, así que nos tocó esa historia, ese logro, y lo logramos con gran esfuerzo. Yo creo que también hubo grandes contrincantes. Claro. Don Marco Antonio, a usted le tocó que recibir metralla de tantos y tan buenos delanteros, ¿verdad? Del fútbol de la primera división. ¿Qué delantero le inquietaba más a usted? Yo soy de la idea que como portero que soy, el que tire a Marco es peligroso. Es peligroso. La concentración mía está para quien esté, hasta inclusive para un error de un defensa mío. Es un rebote, una reacción. Claro. O sea, nunca tuve un jugador que me inquietara. No había ninguno. Más bien, habían cañoneros. Más bien, realidad, claro. Más bien, si uno de esos tiraba y se lo agarraba, para mí yo creo que era mejor, ¿verdad? Si le pudiera haber tirado o agarrado un tiro a Lionel o uno de esos. Por el mismo Errol, o Juan. Tal vez Errol ya no estaba, pero sí tal vez al mismo Wally o qué sé yo. Claro. Pues porque ya esos son de otra época, sí tuve, pero ya eso pues también hacía que eso se sintiera uno mejor. Pero así como tener un jugador, nunca me quitó ninguno. En realidad eran 11 contra 11 y, claro, y yo estaba para atajarle a los otros 10. O sea que nunca fue de mi idea como que uno se ponga nervioso que me lo tire y que uno, no, que me lo tire, porque inclusive tengo una anécdota bonita de Lionel, una vez que me hizo un tiro libre, que me dijo dónde iba. Ajá. Y ahí fui, tuvieron que repetirlo y me volvió a repetir dónde iba y me pude haber puesto ahí, que lo metió donde tejen las arañas y lo metió muy bien. Así que eran jugadores también de mucho toque, ¿verdad? Claro.
Don Marco Antonio, ¿algún partido memorable que por los resultados o por el contrincante lo recuerde usted más? Yo creo que el más importante y que ya hizo historia es el de las Olimpiadas. Es muy importante. Para haberle jugado pues casi de tú a tú y haber soportado también metralla contra Italia en las Olimpiadas del 84, con un equipo que hacía 2 años atrás había sido campeón del mundo y con 8 jugadores de esos. Yo creo que dimos demostración, dimos fuerza y agallas de lo que puede hacer un jugador costarricense, poniéndonos a un nivel más que todo de fuerza y de coraje por defender esa camiseta, que ojalá todo aquel jugador y que me escuche y todo aquel muchacho que algún día llegue a vestir esa camiseta lo haga con ese punto honor deportivo que lo hicimos esa vez. Yo creo que eso lo desea ponérselo mucha gente, y no son todos los escogidos. En el fútbol puede ser en otras actividades, no solo en la de fútbol, puede ser profesionalmente, en actividad de representar algo y alguna actividad fuera del país, por la escuela, pero yo creo que ese orgullo de representar a Costa Rica debemos rescatarlo por lo que somos nosotros, ese nacionalismo tico debemos de volverlo a rescatar. Nosotros hemos dejado un poco de lado eso y lo toco porque lo ve uno y con las actividades que se hacen inclusive en el pueblo, las fechas que quitan, el 11 de abril pues lo pasan para que sea un lunes libre, pues cosas de esas que ya no sabe igual. Ya no sabe igual. Claro. Don Marco Antonio Rojas, ¿tuvo la oportunidad de usted de jugar en el exterior? No, en realidad sí tuve oportunidades. Ofrecimientos, claro. Pero hasta ahí. Ajá. Pues yo creo que en aquel tiempo nosotros éramos ficha del club. Entonces ahí se vinieron algunos problemillas, siempre quise, pero no se me dio la posibilidad. Tal vez la junta directiva pues sí lo estimó. En un momento tal vez me molesté, pero después acaté y por el mismo cariño que le sentía a la institución, pues seguí con el equipo, aún así con algunos disgustivos con algunos directivos, pero todo volvió a su causa y creo que ahí terminé parte de mi carrera y terminé satisfecho, por lo menos aporté mi grano de arena, que eso es lo que me enseñó mi padre y mi madre, que cada vez que uno estaba en alguna actividad, donde fuera, aportar a lo mejor, lo máximo, no doblegarse y siempre no pensando en el ego, sino pensando en lo que está haciendo por los demás. Y en este caso, pues creo que, lo vuelvo a repetir, la gran de todos es la afición, y por esa afición pues me di demasiado. Claro. ¿Usted fue de esas personas que también supo combinar lo que fue una profesión con el fútbol, verdad? Porque sabemos perfectamente que con el fútbol difícilmente podía mantenerse. Bueno, en aquel momento no, en realidad era, para mí fue un hobby, el fútbol, sí, en realidad primordial era un estudio, sacar una carrera. Por ahí estudié dibujo publicitario, estudié administración de negocios, también para hacerme agente de seguros, que es lo que más me he dedicado casi durante 30 años. Así que me pongo también a la orden de la gente. Pero sí, creo que eso es una carrera profesional y creo que por ahí, porque el fútbol en el momento nuestro no era como para ganar demasiado. Los que ganaban mucho eran los jugadores que venían ficha libre, contratados de afuera, ya sea extranjeros en el equipo Saprissa, o jugadores que eran ficha libre como Coronado, Guimaraes, Enrique Díaz, o todos los nombres que en este momento nunca pertenecimos, como nosotros perteníamos a Saprissa, que al final era un salario demasiado pequeño con respecto a lo que ganaban los jugadores que eran libres. Claro. A través del fútbol le tocó que visitar muchos países. ¿Cuántos? Pues en realidad los países que uno conoce, podría decir que no los conoce, porque al final lo que uno conoce es un hotel y un estadio. También, sí. Eso es, puedo decir que estuve en Estados Unidos, en Los Ángeles, pude haber estado en México, Panamericanos, Puerto Rico, Panamericanos, estuve en todos los países de Centroamérica, en las confraternidades, pero al final eso era conocer un aeropuerto, conocer un hotel, conocer una cancha, por allá una salida a veces muy perdida, como para recrearnos cuando hubo un poco de tiempo, pero por decir si uno conoció, en realidad no conoció. Sí estuvo, pero no conoció. Marco Antonio, ¿se inspiró usted en algún portero de esa época como para llegar a decir, bueno, yo quizá quiero llegar a ser como este? O tal vez no, modelo ahí? Tal vez emularlo no, porque demasiado categoría, pero sí gracias a una decisión y porque
así lo tomó don Ricardo Saprissa, me puso durante casi 4 años que yo estuve en Ligas Menores, en los 2 veces de años de Mosquito infantil y parte de juvenil, detrás de Flaco Pérez. Siempre que Saprissa jugaba en el Estadio Nacional, ya que nosotros fuimos los primeros juntabolas, estando en Ligas Menores, entonces me puso, yo creo que una de las personas que admiré, que vi, que estuve detrás de él y con gran admiración fue Mario Flaco Pérez. Mario Flaco Pérez. No traté de emularlo porque era muy bueno, pero algo se me pegó. Claro, no, y definitivamente de esos que dejaron estela, ¿verdad? Esos que durante tantos años, porque Marco Antonio, para mantenerse en un primer nivel durante muchos años, requiere definitivamente de un esfuerzo, de ser una persona muy capaz y lógicamente muy disciplinado, ¿verdad? Y si en el Saprissa hay que enumerar de esos arqueros, pues indudablemente usted cumplió una etapa muy interesante. Para mí fue importante porque no tal como te decía anteriormente emularlo, porque mucha categoría, y si alguien me compara pues me sentiré muy orgulloso, ¿verdad? Si me compara algunos de los porteros grandes que hubo y todos en Saprissa, creo que en Saprissa siempre han estado y han llegado buenos arqueros. Y en Costa Rica en general, Siempre ha habido, claro. Siempre en Costa Rica una de las cosas que salen siempre buenos son los arqueros, ¿verdad? Hoy dicen que andan por ahí como que no, bueno, yo considero que sí, hay buenos arqueros. La cosa es que hay una aureola grande y un gran arquero que es Francisco Porras, entonces hace ver a los otros diferente, ¿verdad? Antes en el tiempo nosotros habíamos varios que podían decir que jugábamos bien. Juan Gutiérrez, estaba Bernardino Chávez, estaba Alejandro González, para enumerarte algunos. Entonces Sí. había una competencia, Mucha calidad. mucha fuerza, Claro. entonces eso era importante. Hoy los hay, pero yo creo que Francisco Porras ha marcado una pauta y los otros como que los ha opacado. La afición ha identificado a don Francisco como el mejor y el mejor. Entonces eso también. Y ahí ha habido competencia, podemos decir, de hoy en día, de porteros como el de Pérez Celedón, Lester, está, ¿cómo se llama? El mismo muchachito que ahora está en Brujas, que está banqueando a Mesén, ahí va jugándosela bonito. Claro. Entonces podemos decir el mismo que ha vuelto y ojalá que siga así, que considero y que puede retomarlo siempre que madure más en lo psicológico, que es González de Heredia, que me ha parecido un buen arquero también, y puedo enumerar porteros que de gran categoría y que los necesitamos para que la selección nuestra siempre tenga un respaldo atrás, no solo en lo que es con la defensa, sino un portero pues que como siempre ha tratado de ser de los máximos en todo área y jugando bien. ¿Verdad? Claro. Don Marco Antonio, ¿cuándo se produce su retiro? ¿Cree que se aligeró un poquito su salida del fútbol o cree que todavía pudo haber aportado más? Yo creo que pude haber aportado más, porque estando salgo de Saprissa, voy a Limón, voy a Cartago, vuelvo a Saprissa y llego con una gran meta, después de haber participado en algunas contiendas internacionales como los Panamericanos, Olimpiadas, pues todavía me quedo con la espinita y estando en la selección de todo el proceso del 84 para ir al Mundial del 90. Entonces mi idea es volver, retomar y llegar a la titularidad en Saprissa para ir a un Mundial. No se me da, entonces ya creo que no hay nada que buscar, ya con casi 37 años, aunque la idea mía podría haber sido llegar perfectamente a los 40, pero es cuando ya comienza a entrenarse mañana y tarde, ya el trabajo, la oficina, ya había que llegar, estuve con Bosca a las 7:30, había casi que marcar, salir a las 11, yo le pedía permiso al señor Bosca, no me daban permiso, había que descansar en una colchoneta ahí, después de almorzar, entrenar a las 12, entonces yo creo que ya había que dar tiempo más que todo para el trabajo, ya darle tiempo a otras personas que venían atrás y ya la idea también del Mundial, en el momento que dan la alineación y el grupo que iba casi seguro al Mundial, pues ya ahí se enfría todo. Llegó un día, un lunes, y nada más le digo al gerente deportivo, don Melvin, que era el señor que estaba en ese momento, le digo que ya no vuelvo más y así como llegué tranquilito, así me fui del fútbol. Don Marco Antonio, le dejo la despedida para todos aquellos que le vieron jugar
y también pues un consejo para quienes inician en esta disciplina tan linda como es el fútbol. Yo creo que es importante rescatar una cosa, no solo en el fútbol, sino en el diario quehacer de la vida, más que todo respeto, tolerancia y una cosa de desearle a todo el mundo muchas, muchas bendiciones, tratar de ayudarse uno mismo. Él dice, ayúdate que yo te ayudaré. No es pedir para que le den, sino dar para ver cómo nos pueden dar un poco más, dar un poco de amor a su familia y dejen de a todas sus amistades, buscar al que necesita y estar por ahí siempre pendiente en los mejores y buenos pasos de la vida. Yo creo que el caer no es lo malo, sino es lo costoso levantarse. Que todos nos podamos levantar todos los días y ojalá un buen amanecer, un buen atardecer y siempre gracias a Dios. Muchas gracias, don Marco Antonio. Muy amable, Muchas don gracias William, placer. por recibirnos. Para la sección Ellos hicieron historia, hoy hemos querido corresponder a tantas interrogantes, a tantas consultas que nos hacen los queridos telespectadores. ¿Dónde están y qué hacen las grandes figuras? Pues hoy hemos tenido el placer de conversar con uno de los más grandes futbolistas, principalmente porteros que ha tenido nuestro país, Marco Antonio Rojas Porras.